El regreso que lo cambió todo. No fue un entrenamiento cualquiera. No fue una mañana más en la Ciutat Esportiva. Y, desde luego, no fue un simple regreso tras una lesión. Ronald Araujo volvió a entrenar con el Barça, y en ese preciso instante quedó claro que algo se había roto para siempre. Porque hay regresos que se celebran, y hay regresos que exponen una herida abierta. Araujo pisó el césped después de meses fuera, con la camiseta azulgrana puesta otra vez, con el escudo en el pecho, con la ilusión, o al menos la intención, de empezar de cero. Pero el fútbol, y especialmente el Barça, no siempre permiten empezar de cero. Apenas tocó el balón, el ambiente habló por sí solo. Aplausos tibios, sí, pero también silbidos, murmullos, miradas incómodas. Esa sensación que ningún futbolista quiere sentir, ser juzgado antes de jugar. Y ahí empieza todo. Porque cuando un central vuelve y lo primero que siente no es tranquilidad, sino tensión, el problema ya no es táctico ni físico. Es mental. En el Barça puedes fallar una vez, quizás dos. Pero cuando cada error tuyo vuelve como un fantasma, cuando sabes que en el próximo partido grande, la pierna puede temblarte antes de recibir el balón, ya no juegas libre, juegas con miedo. Y un central con miedo es dinamita pura. El Barça es un club que no perdona las dudas. Aquí no existe el ya mejorará, ni el necesita tiempo. Aquí cada partido es una final, cada acción una sentencia. Y Araujo lo sabe. Lo sabe porque lo ha vivido. Porque cada gran escenario, Madrid, Bayern, noches europeas, le ha dejado una cicatriz nueva. Algunas visibles, otras invisibles, pero mucho más profundas. El problema es que esas cicatrices no se curan con entrenamientos. No se curan con minutos. No se curan con discursos. Se curan con confianza. Y esa confianza Araujo la ha perdido en el Barça. Hoy, cuando volvió al entrenamiento, no volvió como líder. Volvió como un jugador señalado. Y eso pesa. Pesa cuando sales al campo. Pesa cuando decides si arriesgar o no un pase. Pesa cuando sabes que el estadio entero está esperando el error para confirmar lo que ya ha decidido. Porque seamos claros, una parte de la afición ya ha tomado partido. Para muchos, Araujo ya no es solución, es problema. Y cuando eso ocurre en el Barça, el final suele estar más cerca de lo que parece. Pero ojo, porque aquí viene lo más importante, y lo que casi nadie quiere decir en voz alta. Esto no va de nivel. Araujo no es un mal central. Tiene físico, velocidad, potencia, agresividad. En el 1 contra 1 es élite. En el duelo es un animal competitivo. Lo que falla no es el cuerpo, falla la cabeza. Y el fútbol de élite no perdona cuando dudas. Araujo ya no juega para destacar, juega para sobrevivir, juega para no equivocarse. Y cuando un futbolista entra en ese modo, ya ha perdido la batalla antes de empezar. Porque el Barça no es un club para protegerte. Es un club que te exige incluso cuando estás roto por dentro. Y hoy, después de ese entrenamiento, después de esos silbidos, después de ese ambiente enrarecido, algo quedó claro para todos. Esto no tiene vuelta atrás. La pregunta ya no es si Araujo se irá. La pregunta es cuándo. Y por qué el destino que aparece en el horizonte tiene mucho más sentido del que parece. En el próximo episodio vamos a entrar de lleno en la mente de Araujo. Cómo se llega a este punto, cómo la presión te cambia como futbolista y por qué seguir en el Barça puede ser más dañino que marcharse. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esta historia no va de un simple traspaso. Va de cómo el Barça puede romper, mentalmente, incluso a sus propios guerreros. Y lo que viene después, no lo está contando casi nadie. Episodio 2. Cuando la cabeza te traiciona. Antes de hablar de salidas, de destinos o de decisiones finales, hay que detenerse en un punto clave que muchos ignoran. La mente de Ronald Araujo. Porque ningún futbolista llega a este punto de la nada. Nadie se rompe de un día para otro. Esto es un proceso lento, silencioso y devastador. Araujo no empezó así. Cuando llegó al Barça era puro, instinto, garra, hambre, valentía, un central que iba al choque sin pensar, que corregía con velocidad, que imponía respeto solo con su presencia. No tenía miedo porque no tenía pasado que le pesara. Cada balón era una oportunidad, no una amenaza, y eso, en el Barça, enamora rápido. Pero entonces llegaron los partidos grandes, y con ellos, los errores que aquí no se olvidan. Porque una cosa es fallar contra un equipo de media tabla y otra muy distinta es fallar en una noche europea, con millones mirando, con titulares al día siguiente, y con redes sociales convertidas en un tribunal público. Un fallo se convierte en meme, 2 errores te convierten en sospechoso, 3 te marcan de por vida, y Araujo empezó a cargar con eso.
Cada vez que llegaba un partido importante, la pregunta ya no era ¿va a rendir?, sino ¿fallará otra vez? Y cuando un jugador siente que el entorno espera su error, ese error acaba llegando. No por falta de calidad, sino por exceso de presión. Aquí es donde muchos no entienden algo fundamental del fútbol de élite. La cabeza manda más que las piernas. Un central necesita tranquilidad. Necesita tomar decisiones en décimas de segundo sin dudar. Necesita confiar en su primera lectura. Pero cuando empiezas a pensar demasiado, cuando recuerdas jugadas pasadas, cuando sientes que un mal control puede condenarte, todo se vuelve más lento. El cuerpo responde tarde. El pase sale mal. El despeje se queda corto. Y entonces el círculo se cierra. Error, crítica, duda, nuevo error. Araujo ha vivido ese ciclo demasiadas veces en el Barça, y cada vuelta del círculo ha sido más pesada que la anterior. Porque aquí no se resetea. Aquí todo se acumula. Y no es solo el estadio. Es el día a día. Llegar al entrenamiento sabiendo que cualquier fallo será comentado. Leer titulares. Escuchar tertulias. Ver vídeos analizando tus errores una y otra vez. Explicarle a tu familia por qué te señalan. Intentar convencerte de que sigues siendo el mismo jugador, cuando en el fondo ya no lo sientes. Eso desgasta, rompe, vacía. Hay futbolistas que crecen con la presión, que se alimentan de ella. Pero hay otros que se bloquean. Y no por falta de carácter, sino porque nadie es indestructible. Araujo parece haber cruzado esa línea invisible donde el miedo empieza a mandar. Y aquí viene una verdad incómoda para muchos culés. El Barça no protege al jugador que duda. Este club exige seguridad absoluta. Exige personalidad inquebrantable. Exige que, incluso cuando todo se derrumba, tú sigas jugando como si nada. Y eso no todos pueden hacerlo. No todos están hechos para vivir permanentemente en el filo del abismo. Por eso insistir en que el problema de Araujo es físico, es no entender nada. No es la lesión, no es el ritmo, no son los minutos, es la sensación constante de que el próximo gran partido puede convertirse en un infierno personal. Y cuando un jugador llega a pensar eso antes de saltar al campo, ya está perdido en ese entorno. En el fondo, Araujo ya no compite contra los delanteros rivales, compite contra sus propios recuerdos, contra sus propios fantasmas. En el episodio 3 vamos a entrar en algo aún más delicado. ¿Por qué en el Barça algunos jugadores tienen margen de error y otros no? ¿Por qué Araujo se convirtió en un señalado? ¿Y cómo el contexto puede destruir incluso a futbolistas con nivel élite? Lo que viene ahora es incómodo, pero necesario para entender por qué esta historia termina lejos del Camp Nou. Episodio 3. Señalado para caer. En el Barça no todos juegan con la misma red de seguridad. No todos tienen el mismo margen de error. Y no todos son juzgados con la misma paciencia. Esa es una verdad incómoda que pocos quieren aceptar, pero que explica perfectamente por qué Ronald Araujo ha llegado a este punto. Porque hay jugadores que fallan, y se les perdona. Y hay jugadores que fallan, y quedan marcados. Araujo pertenece al segundo grupo. Desde hace tiempo, cada error suyo pesa el doble. Cada mala decisión se convierte en prueba. Cada partido grande es un juicio público. Y lo más peligroso de todo es que esa etiqueta se instala en el ambiente, en la grada, en los medios, en las tertulias, incluso dentro del vestuario. Cuando eso ocurre, el fútbol deja de ser fútbol. Se convierte en supervivencia. Araujo ya no entra al campo con la sensación de «voy a imponerme», sino con la de «no puedo fallar». Y esa diferencia es abismal. Un central que juega para no equivocarse es un central que juega encogido, calculando demasiado, perdiendo naturalidad. Y el Barça no perdona a los futbolistas que pierden naturalidad. Aquí hay algo clave que explica todo, el estilo. El Barça exige a sus centrales jugar con línea alta, muchos metros a la espalda, salida limpia desde atrás y toma de decisiones bajo presión constante. No es solo defender, es pensar, anticipar, arriesgar. Y eso, cuando estás fuerte mentalmente, puede potenciarte. Pero cuando dudas, te expone como ningún otro sistema en Europa. Araujo, con sus virtudes evidentes, velocidad, potencia, duelo, necesita un contexto que lo proteja, no uno que lo deje permanentemente al borde del error fatal. Y el Barça, ahora mismo, es exactamente lo contrario de lo que necesita. Pero lo más duro no es el sistema. Lo más duro es la etiqueta. Cuando un jugador queda señalado, todo lo que hace se interpreta desde la sospecha. Si despeja largo, es porque no se atreve a salir jugando. Si arriesga, es porque es inconsciente. Si falla, confirma lo que muchos ya creen. Es una trampa sin salida, y Araujo lleva demasiado tiempo atrapado ahí.
En el Barça actual hay futbolistas que, pese a cometer errores graves, siguen siendo protegidos por el relato. Se habla de proyección, de adaptación, de contexto. En el caso de Araujo no. Con él el discurso es distinto. Con él el error se recuerda, se repite y se amplifica. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cargar con las caídas. Porque el Barça, en sus momentos de fragilidad, necesita señalar culpables. Y Araujo, por su perfil, por su posición y por sus fallos en escenarios grandes, se convirtió en el blanco perfecto. Eso no significa que sea peor jugador. Significa que el entorno decidió dejar de creer. Y cuando un club como el Barça deja de creer en ti, sostenerte es casi imposible. Esto no va solo de afición. Va de cómo te miran tus compañeros, de cómo te habla el entrenador, de cómo te sientes cuando sabes que no eres intocable, de cómo cada suplencia se interpreta como castigo, de cómo cada titularidad es vista como una prueba más. Araujo vive en ese estado permanente de examen, y ningún futbolista rinde bien así. Por eso la pregunta ya no es si puede volver a ser el Araujo dominante de antes. La verdadera pregunta es si puede volver a serlo aquí. Y todo apunta a que no. No porque no tenga nivel, sino porque el contexto ya lo ha expulsado mentalmente. En el episodio 4 vamos a hablar del punto de no retorno, cuando un jugador entiende que seguir es peor que marcharse, por qué cambiar de entorno puede salvar una carrera, y cómo se toma una decisión así cuando aún tienes mercado y prestigio. Aquí la historia empieza a acelerar. Episodio 4. Cuando irse es sobrevivir. Hay un momento en la carrera de todo futbolista en el que seguir luchando deja de ser valentía y empieza a ser autodestrucción. No ocurre de golpe. No hay una conversación mágica ni un día concreto que lo cambia todo. Es una suma de sensaciones, de señales pequeñas que juntas construyen una certeza imposible de ignorar. Ronald Araujo ha llegado a ese punto. Cuando un jugador empieza a sentir que cada gran partido puede convertirse en un infierno personal, algo se quiebra por dentro. Ya no se trata de competir, ni de ganar títulos, ni siquiera de demostrar tu nivel. Se trata de salud mental, de poder salir al campo sin sentir que todo el estadio espera tu error. En el Barça, esa presión no desaparece, se multiplica. Araujo lo ha intentado todo: volver tras la lesión, trabajar en silencio, aceptar críticas, asumir errores. Pero hay entornos que, una vez te señalan, no te devuelven la confianza. Y el Barça es uno de ellos. Aquí la exigencia no baja nunca. Aquí no hay margen para reconstruirte poco a poco. Aquí tienes que rendir o apartarte. Por eso esta decisión no es impulsiva. No es fruto de un mal día ni de un entrenamiento tenso. Viene de lejos, de noches sin dormir, de conversaciones privadas, de mirarte al espejo y preguntarte si seguir aquí te está convirtiendo en peor futbolista y en peor versión de ti mismo. Y aquí aparece una idea que muchos culés no quieren aceptar. Irse no siempre es rendirse. A veces irse es un acto de inteligencia. Es entender que el contexto te está ahogando, que tus virtudes ya no brillan, que juegas condicionado, que cada error te hunde un poco más, y que seguir insistiendo solo empeora las cosas. Araujo no necesita que le enseñen a defender. Necesita un entorno que le quite presión, no que se la sume. Un sistema que no lo exponga constantemente a campo abierto. Un fútbol donde sus cualidades, duelo, potencia, agresividad, sean prioridad y no un problema. Y ese fútbol no es el del Barça actual. Por eso, cuando se empieza a hablar de salida, no se habla de cualquier destino. No se trata de irse por irse. Se trata de encontrar el sitio correcto. Un lugar donde el central no sea protagonista del juego, sino su sostén. Donde no se le exija iniciar cada jugada bajo presión. Donde el error no sea una sentencia inmediata. El Barça, por su parte, también lo entiende. Forzar la continuidad de un jugador que no está bien mentalmente es un riesgo enorme. Para él, para el vestuario, para el proyecto. Y Flick lo ha visto. En los entrenamientos, en la forma de moverse, en la manera de hablar, en esa inseguridad silenciosa que delata a un futbolista que ya no está cómodo. Aquí ya no hay reproches, hay aceptación. El club sabe que seguir así no tiene sentido. Que mantener a Araujo en este estado puede terminar de romperlo. Y que dejarlo salir, además de liberar presión, permite iniciar una nueva etapa defensiva con perfiles más adaptados al sistema. La decisión, aunque dolorosa, empieza a verse como la única salida lógica. En el episodio 5 vamos a revelar el destino definitivo, por qué ese club encaja perfectamente con Araujo, qué gana él, qué gana el Barça y por qué este movimiento puede ser recordado como una de esas salidas que, con el tiempo,
todos acaban entendiendo. El final de esta historia está mucho más claro de lo que parece. Episodio 5. El destino que lo explica todo. Hay decisiones que, cuando se analizan en frío, encajan como piezas de un puzzle. Y la salida de Ronald Araujo del Barça es una de ellas. No por sorpresa, no por decepción, sino porque el contexto lo empujó hasta ahí. Cuando miras el destino elegido, cuando entiendes el tipo de fútbol, el entorno y el momento, todo cobra sentido. El club es la Juventus de Turín. Y no es un paso atrás, es un cambio de escenario, un cambio de idioma futbolístico. Un lugar donde los centrales no viven expuestos, sino protegidos. Donde defender bien es un arte y no una excusa. Donde la solidez se valora tanto como el talento ofensivo. Italia siempre ha sido tierra de defensas, de centrales que crecen con el orden, con la táctica, con el bloque compacto. Y Araujo encaja ahí de forma casi natural. Su velocidad, su potencia en el duelo, su agresividad controlada. Todo eso tiene más sentido en un fútbol que prioriza no conceder antes que arriesgar. En la Juventus, Araujo no tendrá que vivir permanentemente con 40 metros a la espalda. No será el primero en iniciar cada jugada bajo presión alta. No tendrá que jugar pensando en el error fatal. Tendrá coberturas, tendrá estructura, tendrá tiempo y, sobre todo, tendrá algo que en el Barça había perdido: tranquilidad. El vestuario de la Juve es otro mundo, más veterano, más pragmático, menos emocional. Allí un fallo no te condena de inmediato. Allí el central aprende, corrige y sigue. Y eso, para un jugador que necesita reconstruirse mentalmente, es oro puro. Además, hay proyecto, hay confianza. La Juventus no ficha a Araujo por caridad ni por oportunidad de mercado. Lo ficha porque cree que, lejos de la presión asfixiante del Barça, puede recuperar al central dominante que todos vieron en sus primeros años. El talento sigue ahí. Las piernas responden. Lo único que faltaba era el contexto adecuado. ¿Y el Barça? El Barça gana claridad. Gana la posibilidad de cerrar una etapa que se había vuelto tóxica para ambas partes. Gana margen salarial. Gana la oportunidad de buscar un perfil más adaptado a su idea de juego. Y, sobre todo, evita seguir forzando una relación que ya estaba rota por dentro. Porque el Barça es así. No todos pueden triunfar aquí. No todos soportan este nivel de exigencia mental. Y aceptar eso no es fracaso. Es realidad. Araujo no se va como un jugador sin nivel. Se va como un futbolista que entendió que seguir podía destruirlo. Que irse era la única forma de volver a disfrutar del fútbol. De volver a confiar, de volver a ser competitivo sin miedo. Quizás en Turín renazca. Quizás vuelva a ser ese central agresivo, seguro, dominante. O quizás no. El fútbol nunca garantiza nada. Pero lo que sí está claro es que, en el Barça, ese camino ya estaba cerrado. Y aquí está la lección final de esta historia. El fútbol no es solo técnica, ni táctica, ni físico. Es cabeza, es confianza, es contexto. A veces, cambiar de club no es huir, es salvar tu carrera. Y Ronald Araujo, al elegir la Juventus, ha elegido exactamente eso.